Y hoy comenzamos ya con lo que sería nuestro penúltimo mensaje de esta serie de aprendamos del mejor. Estamos aprendiendo a orar y estamos aprendiendo del mejor, que es el apóstol Pablo. Hoy vamos con nuestra penúltima predicación de esta serie y vamos a Filemón. Por aquellos que decían que no hay ningún libro de la Biblia que comience con J, sí hay varios. Ahí está Job y está Filemón, Juan, Filipenses. Ok. Filemón, ¿no les he dicho en qué capítulo, verdad? No se vayan a perder. Y vamos a estar predicando sobre la oración que está en los versículos del 4 al 6. Si quieren, la leemos primero y para que después la comentemos. Después nos vayamos a la introducción de la carta y todo eso. La oración de Pablo dice así: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Quedó claro? Muy bien, pues vámonos entonces. No, sobre todo el versículo 6 es muy oscuro para muchos, ¿verdad? No está muy fácil de entender, pero aquí lo vamos a desglosar. Lo primero que tenemos que ver es un poquito de la introducción a esta carta. Para que entendamos mejor siempre el contenido de una carta, tenemos que ver la introducción, ¿no? O sea, quién la escribió, a quién la escribió. Nos queda muy claro que aquí fue el apóstol Pablo, porque él mismo lo dice, y él mismo también dice al destinatario. Su destinatario es Filemón, a quien él nombra como colaborador. ¿Quién era Filemón? Filemón era un hombre que tenía una iglesia en su casa en la ciudad de Colosas. Para los que no lo sabían, él era habitante de Colosas y tenía una iglesia en su casa, seguramente con su esposa y con su hijo. Es muy probable que sean ellos Apia y Arquipo. Lo tenemos en los versículos 1 y 2, ¿no? Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo estaba prisionero y suponemos, por los eruditos bíblicos, que estaba en su primer encarcelamiento solamente, ¿sí? Estaba en su primer encarcelamiento, en una parte más o menos a medias de su ministerio. Ok, entonces dice, prisionero de Jesucristo, y dice, y el hermano Timoteo. Entonces ahí estaba Timoteo con él. Al amado Filemón, ¿cómo le llama? Colaborador nuestro. Y luego dice, y a la amada hermana Apia, ¿sí? Y a Arquipo. ¿Cómo le llama Arquipo? Nuestro compañero de milicia, o sea, compañero de armas. Dice, y a la iglesia que está en tu casa. Y muchos suponen que Apia era su esposa y Arquipo su hijo. El caso es que tenían una iglesia en su casa. Él era un pastor, tenía una iglesia en su casa. Eso era Filemón. Eso nos hace suponer que para cuando Pablo abandona Colosas, después de haber formado esa iglesia, hermanos, de que se formó esa iglesia de alguna manera, después vamos a ver cuáles son las posibilidades, pero se fundaron varias iglesias en casas, ¿no? Por lo que podemos notar aquí. En el capítulo 4 de Colosenses, si nos vamos a Colosenses capítulo 4, vemos un poquito de ese antecedente de por qué decimos que Filemón era habitante de Colosas. En Colosenses capítulo 4, versículos 7 a 9 dice, ya está aquí al finalizar, al final de su carta a los colosenses, ¿verdad? Y dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro. O sea, Tíquico era el mensajero de Pablo, ¿no? Para los colosenses, es el que le llevaba información y es el que les llevó la carta a los colosenses. Entonces dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Fíjense, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Con quién?
con Onésimo. Onésimo está mencionado en la carta de Filemón. Eso quiere decir que Tíquico llegó a Colosas junto con Onésimo. Les llevó a los colosenses la carta que Pablo les escribió y aparte llevó una carta personal para Filemón. Entonces Tíquico fue el portador de dos cartas, la carta a la iglesia de Colosas y la carta personal a Filemón. ¿Estamos bien? Dice amado y fiel hermano, aquí le llama a Onésimo amado y fiel hermano, cuando eso quiere decir ya se había convertido bajo el ministerio de Pablo, que es uno de vosotros. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que Onésimo era un esclavo de Filemón, se había escapado, había huido con Filemón, seguramente llevándose algo de pertenencias o algo, defraudando a Filemón. Y Pablo lo encontró por allá donde estaba predicando, estando en la cárcel, y le ministra y se convierte, Onésimo. Y Onésimo se convierte al evangelio allá donde Pablo estaba. ¿Qué hace Pablo? Responsablemente lo envía de regreso. Le dice, él es tu amo, tú eres su siervo, tienes que regresar y tienes que solucionar esa deuda que tienes con él. Y entonces lo envía de regreso. ¿Con quién? Con Tíquico, a la iglesia de Colosas o a la ciudad de Colosas. Arquipo, inclusive en el versículo 17, se menciona también. En Colosenses 4:17 dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Notamos que Arquipo está mencionado también aquí en esta carta a los colosenses y se supone que, o muchos suponen que era el hijo de Filemón. Entonces ya nos estamos ubicando, ¿no? Filemón era un habitante de Colosas, tenía una iglesia en su casa junto con su familia. Onésimo se había escapado y entonces el apóstol Pablo lo manda de regreso junto con una carta personal en donde le pide a Filemón, Pablo le pide a Filemón que reciba nuevamente a Onésimo y lo recibe en una nueva condición, como hermano, no solamente como esclavo, sino ahora como su hermano. Y que además le perdone toda la deuda que él pudiera tener con él. Para eso escribe esta carta personal, para que lo reciba como hermano y le perdone su deuda. Sin duda, esta es una carta que nos ayuda a visualizar cómo solucionar y sobrellevar cristianamente una situación tan deplorable de aquella época como lo era la esclavitud. Pero ese es otro tema, ¿no? Cuando ya estudiemos Filemón estudiaremos cómo Pablo trata ese tema, pero esa fue la razón de esta carta. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, entonces, el apóstol Pablo, como siempre, hace una mención, hace una oración. Y en este caso, siendo una carta tan chiquita, aún así, Pablo hace una oración a Dios. Esta oración está dividida en 3 aspectos que vamos a estar estudiando en esta tarde. 3 aspectos que normalmente acompañan las oraciones de Pablo. Si ustedes lo han notado, espero que lo noten con la enseñanza de hoy, de todas las oraciones que hemos estudiado de Pablo, él siempre maneja como que esos 3 aspectos dentro de sus oraciones. Para él como que es importante que sus oraciones tengan este fundamento, estos 3 aspectos importantes, y los vamos a conocer el día de hoy. Comienza en el versículo 4, con una gratitud, como siempre. El apóstol Pablo está agradecido, muestra gratitud ¿a quién? A Dios, dice, doy gracias a mi Dios. Y esta palabra doy gracias pues está en presente continuo, eso quiere decir yo me mantengo dando gracias a Dios. Luego dice, haciendo memoria de ti, le dice a Filemón, doy gracias a mi Dios haciendo memoria de ti. O sea, haciendo memoria, presente continuo, dice haciendo este presente continuo, y luego dice haciendo memoria, como algo constante, ¿no? Haciendo, bueno, y luego dice haciendo siempre, ¿no? Dice ahí, haciendo siempre. Lo que nos deja ver que esto era un hábito en Pablo, que él siempre agradecía por la iglesia o por miembros de la iglesia, por ciertos hermanos de la iglesia o por iglesias enteras. Él siempre agradecía. Claro que la gratitud no es algo automático, ¿no? Tú no puedes dar gracias por algo que realmente no está bien. Si Pablo da gracias es porque encuentra fundamentos para hacerlo. En las diferentes iglesias donde lo hemos visto, que él agradece a Dios por las iglesias, siempre dice por qué. Siempre hay una razón.
No podemos dar gracias a Dios al aire, ¿no? Es como, si no sería como la Cenicienta. Cuando habla de, ¿cómo se llamaba el gato? Lucifer. Y le dice, le dice al perro, no odies a Lucifer. Él debe tener algo bueno, y se pone a decir cosas y dice, no, eso no, eso todo. Bueno, algo bueno debe tener, ¿no? Y no podemos decir simplemente gracias a Dios porque algo bueno debe tener. No, debe de haber un fundamento. Y aquí vamos a ver un poquito más adelante que Pablo tiene razones de fondo para agradecer. Siempre para agradecer debes tener una razón válida, ¿no? Pero aquí tenemos que Pablo siempre tiene ese hábito de encontrar la razón por la cual agradecer. Y eso es algo que nosotros muchas veces no hacemos. En nuestras oraciones normalmente hay reclamos, o hay lamentos, o hay otras cosas, pero gratitud por los hermanos, gratitud por la iglesia, gratitud por ciertas personas en la iglesia. Es lo que Pablo dice, haciendo siempre, es algo que él siempre hace. ¿Y qué es lo que hace siempre? Hace memoria, tiene memoria. Y decíamos que esa palabra también se puede traducir como hacer mención. Siempre los menciona en sus oraciones. Y aquí la palabra oración es la palabra proseuche, que significa deseo, buenos deseos. Ya sabemos que la oración normalmente, esta es la palabra griega que se utiliza normalmente para traducir oración y tiene que ver con deseos. ¿Qué es la oración? Es un deseo que expresamos. No son órdenes que le damos a Dios, no, son deseos que expresamos. Pero finalmente decimos, pero hágase como tú quieres, ¿no? Hágase tu voluntad. Yo solamente expreso un deseo dentro de mi limitada capacidad, expreso un deseo, pero tu voluntad, Señor, tus palabras es la última, ¿no? La oración es un deseo, y lo que dice Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis deseos por ti, en mis oraciones. ¿Está bien? Entonces nuevamente queda ratificado que el apóstol Pablo tiene ese hábito de responsabilidad de orar por las iglesias que él había formado, por los hermanos que él conocía, ¿no? Y siempre encontraba alguna razón positiva por la cual orar. ¿Por qué orar por otros? ¿Por qué dar gracias a Dios por otros en gratitud? Yo les he dicho muchas veces, ¿no?, que la oración mayormente es para nosotros. Muchas personas utilizan la oración para querer cambiar a Dios. ¿Por qué quieres cambiar a Dios si Él está bien? ¿O tiene algo que necesite que le cambies? ¿Su voluntad está mal? ¿Hay algo mal en Dios como para que lo quieras cambiar? El que tiene que cambiar eres tú, de acuerdo a sus propósitos. La oración cambia al que ora. Uno de los propósitos fundamentales de la oración es que a través de la oración Dios nos forma, nos cambia a nosotros. Por eso es importante orar y orar lo más que podamos. Y cuando tú te haces la idea de encontrar una razón para agradecer por tus hermanos, eso es formativo para ti. ¿De qué sirve que le des gracias a Dios por tus hermanos? ¿De qué sirve? ¿Le sacas una sonrisa a Dios? Sí, pero principalmente es formativo para ti. ¿Por qué? Porque ese buen deseo que expresaste, esa gratitud que expresaste por tu hermano, por tu hermana, cuando lo veas, se va a ver reflejada en tu actitud hacia esa persona. Es formativo, te forma a ti. Cuando ves a esa persona, vas a tener una sonrisa, vas a querer ayudar, vas a querer construir, edificar, porque oraste por ella. ¿Te das cuenta? No es que Dios vaya a hacer algo especial por tu oración, es que Dios va a hacer algo especial en ti para que tú seas un instrumento de bendición para esas personas. Y es lo que vemos aquí. Por eso Pablo ya está bien construido como un siervo de Dios, ¿no? Y nos enseña cómo orar. Acuérdense, aprendemos a orar porque queremos ser formados como buenos hijos y buenos siervos de Dios. La oración nos forma a nosotros. ¿Ok? Muy bien, ahora en el versículo 5 tenemos el motivo de su gratitud, como ya dijimos, ¿no? No puedes decir gracias al aire, no, gracias ¿por qué? Cuando tú le dices a Dios, Señor, gracias, y Dios le dice, ¿por qué? Dime por qué. ¿Por qué estás agradecido? Porque eso te forma, volvemos al punto. Dios ya sabe por qué, pero tú
si lo dices, lo mencionas, es porque sabes la razón. Y eso es importante para tu formación. Pablo tiene un motivo del por qué está agradecido por la vida de Filemón. Pablo está agradecido por la vida de Filemón. ¿Por qué? El motivo de esa gratitud. El versículo 5 comienza así. ¿Por qué? Ahí está, ¿no? Pablo nos está diciendo, mira, tengo una razón para estar agradecido por la vida de Filemón. Esta es mi razón. ¿Por qué? Oigo ¿qué? Del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Oigo del amor y de la fe que tienes. Ahora, el apóstol Pablo entonces le da gracias a Dios por la vida de Filemón, por lo que oye de él. Y esta palabra oigo está muy interesante, hermanos. Fíjense la conjugación para aquellos que lo quieran. Ese oigo está en participio, modo participio, tiempo presente, voz activa. ¿Qué es el modo participio? Es un modo de que nos enseña que esa acción es algo habitual en la persona. Esa acción es habitual en la persona. Eso quiere decir, cada vez que oigo de ti, Timoteo, Filemón, cada vez que oigo de ti, oigo lo mismo. ¿Sí? Traigo el mismo reporte. Siempre que hablan de ti, me dicen lo mismo. Es algo habitual. Oigo de ti. Presente, tiempo, continuo. Entonces, como si se dijera, estoy oyendo consistentemente, siempre que se habla de ti, oigo lo mismo, que tienes amor y fe. Por todos lados, cuando me encuentro personas que me hablan de ti, me hablan de tu amor y de tu fe, de tu amor y de tu fe. Consistentemente me hablan de lo mismo. No es que uno me dé un reporte porque tú eres más consentido de ellos, ¿verdad? O ellos de ti, y por otro lado me dan otro reporte de que no, Filemón es una fichita. No, consistentemente lo que él oye de Filemón por diferentes personas que hablan de él, es lo mismo. Porque oigo del amor y la fe que tienes. Claro, hallar personas así, ¿verdad?, causa que tengamos gratitud. Por ese tipo de personas damos gracias automáticamente. Gracias, Señor, por personas así como Filemón. Ok, vamos a desglosar esto. Oigo del amor y la fe. Amor y fe, hermanos, dos virtudes que son fruto del Espíritu Santo. Dos virtudes que deben ser parte de la vida del creyente. Todo creyente deberíamos tener estas dos virtudes potencialmente creciendo en nosotros. Amor y fe. Y esto es lo que Filemón mostraba siempre, porque siempre Pablo, que oía de Filemón, siempre era eso. Tiene amor y fe. ¿Qué es amor? Es la palabra ágape, es la palabra agapen, que ya sabemos que el amor ágape significa amor demostrado, evidencias de que hay amor. No es un amor que se da con palabras, es un amor que se expresa con hechos. Y es una expresión tal que no te queda lugar a dudas de que eso era amor, que esa acción es resultado de un amor interno en la persona. El amor ágape significa entonces el amor demostrado con hechos. Evidencia de que existe verdaderamente amor en el corazón de una persona. ¿Ok? Y fe es la palabra pistis, que se puede traducir como persuasión, credibilidad. Eso nos habla de un estilo de vida fidedigno, causado por la convicción. Nos habla de que tú tienes una convicción firme que dirige tu vida, lo cual te hace fiel a tus convicciones. Eres un hombre, una persona que es fiel a lo que dice, es fidedigna. No dice una cosa y luego por allá otra cosa. No, vive de acuerdo a convicciones. Esa es una persona con fe. No es una persona que aquí dice que es cristiana, pero en la escuela no lo conocen como cristiano. No, eso no es fe. La verdadera fe es aquella que su convicción rige su estilo de vida en donde quiera que se encuentre. Ahora, notemos que estas dos virtudes de Filemón, amor y fe, están mostradas en dos direcciones distintas. Dice aquí el versículo, porque oigo del amor y de la fe que tienes, fíjense primero, hacia el Señor Jesús, ¿y qué más? Y para con todos los santos. Ese amor y esa fe se dan en dos direcciones, siguiendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, ¿no? Que toda la ley se resume en dos sentencias: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. El amor se tiene que dar siempre en dos direcciones. Aquel que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, realmente no ama a Dios. ¿Ok?
siempre se tiene que dar en esas dos direcciones. Así es que esas dos virtudes de amor y fe son dadas en esas dos direcciones, en esas dos relaciones. Es diferente, ¿no? ¿Cómo se da el amor a Dios, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo se da el amor al prójimo? Es distinto, ¿no? El amor a Dios, ¿cómo debe ser? Total, con todo. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda tu alma, con todo. En cambio, el amor al prójimo es distinto, no es con todo, es como a ti mismo. Esa es la medida. Son distintos, se manejan de manera distinta, por eso tenemos que aplicarlo, ¿no? Cuando le dice el apóstol Pablo, oigo del amor que tienes hacia el Señor Jesús. Aquí es la palabra hacia el Señor Jesús, déjame ver, aquí lo tengo, se me va, aquí está, hacia el Señor Jesús. Hacia es la palabra pros, que significa en dirección a el Señor Jesucristo, en dirección a Él. ¿Y cómo se manifiesta el amor hacia nuestro Señor Jesucristo? A través de devoción, obediencia y servicio por sobre todas las cosas. Cuando Dios es el primer lugar, cuando la voluntad de Jesús es la voluntad, es la voluntad que haces primero. Como decíamos el miércoles, ¿no? Que ¿cuántos vieron el miércoles el programa? Y todos los que no, ¿qué? Hay que verlo. Es edificación a media semana. Estuvo muy bueno el tema, además, hasta a mí me edificó, porque aprendemos ahí, pues. Entonces, el amor, hermanos, el amor hacia nuestro Señor debe ser con todo, con toda nuestra devoción, con toda nuestra obediencia, con todo nuestro servicio. Y luego la fe, aplicada a nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es? La fe tiene que ver con fidelidad. ¿Cómo manejas tu fe en relación con nuestro Señor? Honrando, hermanos, el título que portas. Si te dices cristiano, tienes que vivir fidedignamente como un cristiano. Así honras tu relación con Jesús. Así eres fiel en tu relación con Jesús, honrando el título que portas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, Filemón tenía amor y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso quiere decir, lo amaba por sobre todas las cosas, se notaba en su diario vivir porque todo el mundo se lo decía. Dice Pablo, oigo, entonces todo el mundo lo decía, que Filemón en su relación con el Señor, ponía a Jesús en primer lugar. Jesús era su prioridad, su razón de servicio, su devoción, su total devoción era a Jesús. Y además honraba el título que portaba como cristiano. Pero además, ese amor y esa fe también Filemón la mostraba, dice, para con todos los santos. Amor y fe para con todos los santos. Eso es una aplicación distinta, ¿no? Aquí para con es la palabra eis, que significa hacia adentro. ¿A qué se está refiriendo? A la relación que Filemón tenía para con la iglesia. Para con la iglesia. Por eso dice eis, hacia adentro de todos los santos, en su relación para con la iglesia. ¿Cómo se muestra amor en la relación de iglesia? Esto es algo que Pablo oía. Filemón tiene amor para con todos los santos. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo lo veían? Respeto, servicio, tolerancia, perdón. Filemón sabía todo eso, sabía cómo demostrar amor para con todos los santos. ¿Saben cómo se demuestra amor para con todos los santos? 1 Corintios 13. Y acuérdense que la mejor manera de decirlo es cuando le cambias, en vez del amor, y pones tu nombre, ¿no? Ramón, todo lo sufre, todo lo soporta, ¿no? ¿Y qué? Todo lo cree, no hace a nadie indebido, Ramón no busca lo suyo. Esa es la aplicación del amor. Y ahí todos quedamos reprobados, pero es algo en lo que tenemos que crecer. Filemón sabía mostrar amor para con todos los santos. Y también Filemón sabía mostrar fe, o sea, fidelidad para con todos los santos. ¿Cómo? Unidad, comunión. Sabía
manejarse dentro del cuerpo de Cristo. Sabía que aunque era parte del cuerpo, y todas las partes del cuerpo son distintas, tienen que trabajar unidas. Eso es saber mostrar fe dentro del cuerpo de Cristo, para con todos los santos. Aquí tenemos entonces la razón del apóstol Pablo para dar gracias por la vida de Filemón. Pues nada más y nada menos que siempre que oía de él eran los mismos reportes. Filemón tiene amor y fe para con el Señor y para con todos los santos. Razón de más para agradecer. Hermano, ¿no sería bueno que oráramos por eso nosotros? Que nosotros mostráramos esas virtudes para que la gente pudiera dar gracias a Dios por nosotros. Señor, gracias por el hermano, gracias por la hermana, porque esas virtudes que muestra son dignas de agradecer. Que así sea con nosotros. Muy bien, y nos vamos ahora al versículo 6, en donde vamos a ver la razón, fíjense bien, que motiva esa gratitud. Déjenme explicarme, voy a explicar, porque para que no se queden con la cara de Juat, ¿sale? La razón que motiva esa gratitud. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Que el apóstol Pablo ve la utilidad de la motivación por la que está agradeciendo, del motivo por el que está agradeciendo. Debe tener una utilidad, no nada más es porque es bonito, es que tiene una utilidad. El hecho de que Filemón tenga esas características tan preciosas de mostrar amor y fe en su estilo de vida, ¿verdad? No solamente es algo bonito, es algo útil, tiene una utilidad, tiene una razón de ser. Y Pablo entonces siempre se va más allá en sus oraciones, porque siempre reconoce la gratitud, ¿verdad? Tiene una razón, o sea, un motivo para agradecer, pero siempre encuentra una razón de fondo, una utilidad, la utilidad que tiene ese estilo de vida de Filemón. O sea, el apóstol Pablo ve la utilidad que tiene el estilo de vida que tiene Filemón. ¿Para quién? Para el reino de Dios. Gente así es gente importante. Gente así ojalá hubieran más en el reino de Dios. Me acuerdo cuando compuse la canción de Son muy pocos, porque iba a ser el aniversario para el hermano Lorenzo, iba a cumplir 50 años de ministerio. 50 años, qué bárbaro. Y entonces comencé a pensar en una canción para componer para él. Como era una canción que iba a componer para homenajearlo a él, y a él le gusta el ranchero, por eso esa tonadita de esa canción. Soy muy pocos, es muy de mariachi, ¿no? muy así la canción. Y ustedes saben que no es mi estilo, por eso nosotros lo tocamos como con un poco de jazz. O sea, es una canción con tonada ranchera, tocada con estilo de jazz. Por eso, porque la compuse para el hermano. Y me puse a pensar en el tema, ¿cuál debe ser el tema? Y me llegó a la mente inmediatamente, como un flash. Son muy pocos. Gente como él, muy pocos. Ojalá hubieran más. Así pensé yo, ¿no? Y por eso el coro dice, ojalá que fueran más. Que se multiplicaran como el pan, como cuando Jesús multiplicó el pan. Que fueran como una pandemia. Que fuera un virus que se contagie y no lo puedes controlar. Ojalá que fuera así, pero no es así. Son muy pocos. Y lo mismo aquí, gente como Filemón, con esas características en su conducta, en su estilo de vida, en su manera de ser, muy pocos. Ojalá que fueran más. Y por eso Pablo encuentra esta como la razón de fondo de su gratitud. Tiene una utilidad. Que haya gente como Filemón tiene una utilidad para el reino de Dios. Vamos a estudiarlo, ¿sí? Dice el versículo 6. ¿Para qué? Ahí está, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo comienza? ¿Para qué? Hay una razón de fondo. Dijo en el versículo 5, comenzó diciendo ¿por qué? Ese es el motivo de la gratitud. Pero luego dice, 6, ¿para qué? Tiene una razón de fondo, una utilidad. Y dice, para que la participación de tu fe, hermanos, la participación de tu fe. Esta es una frase difícil de interpretar. Déjenme decirles que estuve viendo algunos, siempre me gusta después de estudiar yo el texto, ver algunos comentarios para
ver qué dicen otros comentaristas. Y me encuentro tanto en el comentario de Barclay como el de Vic con comentaristas diferentes que dicen que este es un texto oscuro, es un texto difícil de interpretar. Sí, a simple vista tú lo leas y dices, ¿qué? ¿Qué dice? Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ya me hice bolas, ¿no? Ya no lo entendí bien. Pero cuando tú lo estudias más detenidamente, le encuentras ahí la razón. Esta es la razón de fondo. Para que la participación de tu fe es, en griego, es koinonia tes pistis su. Koinonia, que significa tener en común todas las cosas, significa comunicar, significa compartir esencia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta frase? La participación de tu fe significa lo que comunicas con tu estilo de vida, o sea, lo que comunicas con tu confianza en Dios, con tu fe, lo que comunicas como evidencia de tu confianza en Dios. Porque tú confías en Dios. Y entonces cuando tú confías en Dios, entonces tienes un estilo de vida marcado por esa confianza, por esa convicción de vida. Y entonces esa convicción, ese estilo de vida que tienes es evidencia de que tienes una fe genuina. Es lo que está diciendo cuando dice para que la participación de tu fe, o sea, lo que comunicas con tu forma de vivir, con tu estilo de vida. Filemón, con su estilo de vida, tenía mucho que comunicar, algo muy rico que comunicar. ¿A quién? Al cuerpo de Cristo. Y Pablo es lo que ora, para que la participación de tu fe, ¿qué sigue diciendo? Sea eficaz. Sea eficaz, o sea, lo que tú compartes con tu estilo de vida, sin palabras, lo que compartes sin palabras, con tu puro estilo de vida, que eso que tú compartes con tu estilo de vida sea eficaz. ¿Y qué significa eficaz? Esa palabra es muy interesante porque es la palabra energés, donde viene energía. O sea, algo enérgico, algo poderoso, como vamos a decir un golpe contundente, un golpe de knockout, ¿no? Es como cuando los boxeadores están ahí y de repente uno de ellos, ¡pah!, golpe contundente, ¡pah!, knockout. Es lo que está diciendo Pablo, que la participación de tu fe sea un golpe contundente. ¿Para qué? Para los que te conocen. Su influencia llega a ser algo poderoso en la vida de los que te conocen, para que te imiten, para que sean como tú. Es lo que Pablo está orando, que tu estilo de vida sea algo, una influencia poderosa en la vida de la iglesia. ¿Cuántos quieren ser así? Es algo que hay que orar. Señor, quiero ser así, Señor. No lo soy, quiero serlo. Quiero seguir trabajando en mí, como dice Pablo, golpeando mi cuerpo. No sea que yo mismo, habiendo sido heraldo, sea eliminado. Tengo que trabajar en mí todavía más, porque yo sí quiero eso. Que mi estilo de vida sea eficaz, sea una influencia contundente. ¿Para qué? Dice, en el conocimiento. O sea, para que la gente conozca. Y vean, esta no es la palabra griega ginosko, que significa solamente descubrir algo. Esta palabra es la palabra griega epinosko. Epi significa conocer a ciencia cierta, percibir plenamente. Que la gente pueda percibir sin lugar a dudas plenamente a través de mi testimonio. Y que pueda conocer ¿qué? De todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Eso quiere decir todo lo bueno que está en mí por Cristo. Porque todo lo que hay bueno en mí, hermanos, es por Cristo, no por mí. ¿Están de acuerdo? ¿Es tu caso? Todo lo que hay en mí bueno es por Cristo. Bueno, es necesario que la gente lo conozca a ciencia cierta. ¿Y sabes qué? Esas cualidades de Filemón son eficaces. Y Pablo ora que sean más eficaces para comunicarle a la gente lo que significa ser un verdadero cristiano. Podríamos decirlo en esas palabras, ¿no? Pablo está orando para que ese testimonio de Filemón sea eficaz para que la gente sepa lo que es ser un verdadero cristiano. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en que muchas veces la gente
percibe lo que es el cristianismo de nosotros los cristianos. Yo me pregunto, o te pregunto a ti, la gente con la que convives, ¿qué tipo de cristianismo percibe? Porque cuando te ve, la gente dice, sí son los cristianos, ok. ¿Y qué percibe de ti? ¿Cómo te ve? ¿Te ve con un compromiso real de cristiano? ¿O piensa que hoy cristiano es aquel que no se esfuerza, aquel que puede pecar y no pasa nada, aquel que no sirve al Señor? Entonces, ¿así es un cristiano? Y por eso la gente dice, pues es fácil, yo quiero ser un cristiano. La gente tiene esa percepción de vernos. Por eso Pablo dice, yo oro que tú, por ti, Filemón, agradezco por ti y oro ¿para qué? Para que la participación de tu fe, o sea, tu estilo de vida, sea eficaz para marcar a los creyentes y vean lo que es ser un verdadero cristiano. Así se comporta un verdadero cristiano. Por eso Pablo ora con gratitud, porque, repito, gente así es escasa en la iglesia. Es escasa. Ejemplos como el de Filemón son escasos en este mundo y también en el medio cristiano. Y Pablo se alegra de que Filemón pueda ser un ejemplo contundente para la iglesia de los colosenses. Entonces Pablo ora para que como que Filemón siga adelante en esa línea, ¿no? Siendo un buen ejemplo para los demás. Y nosotros, hermanos, tenemos que orar, ¿no? Por nosotros mismos, para que esa evidencia de la verdadera fe nos marque a nosotros, nos persiga. ¿Qué aprendemos de esta oración de Pablo? Dos cosas, ¿no? En primer lugar, que Pablo siempre ora con esos tres aspectos de la oración. Busca una razón para agradecer. Primero, agradece, ¿por qué? Porque tiene un motivo para agradecer. Si ustedes se dan cuenta, en varias de las oraciones que estudiamos de Pablo, él ora dando gracias por la iglesia de los filipenses, por Timoteo, por varias iglesias menciona, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Doy gracias haciendo memoria. Esa frase se repite una y otra vez. El apóstol Pablo acostumbra dar gracias a Dios por la iglesia. Pero, número dos, siempre encuentra un motivo para ello. Y lo menciona. Doy gracias por esto. Por esto otro no, ¿verdad? Pero por esto sí, doy gracias a Dios por esto. Acostumbrémonos a que nuestras oraciones siempre tengan ese fundamento. Pero más que eso, número tres, que nuestras oraciones se entiendan, en nuestras oraciones nosotros podamos entender que hay un para qué siempre. Hay una utilidad para esa motivación, para ese tipo de oración. Hay algo que está detrás de bambalinas, ¿verdad? Que tenemos que descubrir, que es el beneficio final. Por ejemplo, lo veíamos hoy en la mañana en la oración, ¿no? Damos a Dios. ¿Cuál es nuestra motivación para dar? La gratitud, ¿no? Damos con alegría, con gratitud, esa es la motivación. Pero detrás hay otra cosa que también hemos descubierto, que Dios premia, que Dios se agrada y premia a los que saben dar. Lo vimos hoy, ¿no? Son cosas que tenemos que entender para entender el concepto completo de dar. Lo mismo en este caso, siempre que oras busca esto, ¿no? Gratitud, el motivo de la gratitud y luego la razón que está de fondo para agradecer. Como en este caso, Pablo encontró que la razón de fondo, ¿cuál es? Que gente como Filemón hay pocos, que hay que como que ponerlos en un pedestal para que más gente los vea y pueda imitar su fe. Entonces siempre oremos así. Hermanos, demos gracias a Dios y oremos, ¿no? ¿Qué les parece si oramos que nosotros también podamos encontrar razones para agradecer siempre por la iglesia? Y después oremos por nosotros mismos, para que nosotros podamos crecer en esas virtudes cristianas que escasean hoy en día en el medio cristiano, que cada vez hayan más cristianos con buen testimonio y dignos de ser imitados.